¿Qué tal? Estamos en otro episodio más del podcast Endeudados Anónimos, un podcast que nació hace unos pocos meses, donde leemos cartas reales de personas que están terriblemente endeudadas o en una situación económica muy complicada y que le han llegado a una experta en finanzas personales de la plataforma Plata con Plática y desde Nicaragua, Elaine Miranda, que me acompaña por supuesto. Elaine, ¿cómo estás? Hola Ricardo, contenta de estar aquí, ¿vos? Súper bien, o sea, aprendiendo muchísimo con cada una de las historias que estamos leyendo. Yo creo que lo importante de esto es eso, que podamos conocer las historias de otras personas, no como para decir, mira, qué difícil la está viendo, sino como para entender por qué sucedió eso, cómo evitar que me suceda a mí, y si conozco a alguien o si estoy pasando por algo similar, poder ver alternativas, pues que esa es la idea de todo esto. Y fíjate que yo creo que estamos logrando el objetivo de una buena manera. Yo he recibido en las últimas semanas bastantes comentarios, inbox, correos de personas donde dicen justamente eso, ¿verdad? O sea, que le entretiene escuchar las historias, porque lo que siempre decimos eso, el dinero se ha convertido en un tema tan tabú que cuando vos tenés la oportunidad de saber cómo están viviendo sus vidas financieras las otras personas, cuando tenés la oportunidad de escuchar el tipo de deudas que tienen, por qué se endeudaron, cómo la están sufriendo y como vos decís, lo más importante, cómo salimos de eso o cómo evito yo caer en eso. Entonces esos son precisamente los comentarios que me han estado llegando, ¿verdad? De gracias por explicar cómo las personas llegaron ahí, o yo me he sentido relacionado porque yo estoy justamente en ese momento, me sirvió tal comentario que dieron. Entonces creo que estamos ahí como sembrando unas cuantas semillitas de educación financiera, que eso para mí es como lo más importante. Y ojalá se multiplique, ojalá quienes estén escuchando o quienes estén Totalmente. viendo puedan compartirlo, se puedan suscribir. Más de alguna de las historias les va a tocar algún nervio o les va a hacerse sentir identificados o identificadas. En el caso de hoy, creo que la historia está muy interesante porque tiene mucho que ver con la distribución de gastos en un hogar donde viven muchas personas. Pues yo creo que es bien común en nuestros países centroamericanos eso. Sumamente común, y a veces es complicado cuando solo una o dos de las personas son las que generan los ingresos. Sí. Y, o sea, es un tema muy sensible, claro, porque tiene que ver con el calor familiar, pero a la vez tiene que ver con las obligaciones financieras. Y yo creo que en cualquier hogar donde una de las personas, digamos, está ganando más que el resto y está aportando más que el resto, siempre va a surgir esa pregunta de: ¿es esto lo correcto? ¿Es esto justo? ¿O hasta dónde? O hasta dónde, exacto. ¿Cuál es el límite? Y no hay ninguna vergüenza de hacerse estas preguntas, pues porque es muy normal de cualquiera de las partes pensar que, digamos, debería de haber una distribución más equitativa, pero a veces la situación no lo permite. Igual no nos queremos adelantar. Vamos a leerle esta carta que nos llegó, le llegó a Elaine hace muy poco tiempo, de hecho, así que adelante con ella, vamos a leerla. Hola Elaine, un gusto poderte saludar. Te solicité tu email hace varias semanas atrás para escribirte y exponerte mi caso. Sin embargo, tenía temor y pena. Al final me he decidido porque realmente necesito los consejos de un experto, y vos, siendo joven madre, esposa y experta en el tema, siento que me podés, además de ayudarme, entender mi posición actual. Mi caso es el siguiente, y te lo voy a describir para que entendas el contexto de lo que estamos, o mejor dicho, de lo que estoy atravesando. 1. Vivimos en casa de mi suegra desde hace más de 10 años. 2. Mi esposo y yo cumpliremos 15 años de matrimonio este año. Tenemos 3 hijos, uno mayor de 14 años y unos preciosos gemelos de 6 años a quienes tuve que sacar del colegio por falta de pago. En la actualidad me encuentro sin empleo desde hace 1 mes y medio, y por el momento el sustento económico es mi marido únicamente. En casa vivimos mi suegra, la tía de mi esposo, temporalmente hasta septiembre, el abuelo de mi esposo, mis 3 hijos, mi esposo, tenemos una muchacha, es decir, una asistente del hogar, y yo. Total, 9 personas. Realmente mi pregunta es: ¿se deberían distribuir los gastos, tanto el pago de la asistente doméstica, las compras para la comida de todos, etcétera? Solo mi esposo trabaja actualmente. Mi suegra y su hermana recién vinieron de los Estados Unidos, donde trabajaron por 6 meses para recoger dinero, y sí han hecho compras de la comida y cubrir necesidades. Mi suegra ha estado arreglando la casa, dándole mantenimiento, lo cual me parece bien. Sin embargo, ¿cómo logro una distribución correcta de los gastos sin sentirme mal? No sé si me explico. Tengo a mis gemelos sin colegio, ¿y cómo hago para, sin trabajar, yo darle a mis hijos lo que ellos necesitan? Educación. Por otro lado, mi suegra paga la luz, que últimamente sale de 4.300 córdobas, y también paga la casa Claro, que son $45. Ella dice que esa es su contribución. De vez en cuando le mandan granos básicos al abuelo, 5 libras de arroz, frijoles y azúcar, café, avena, pan y media cajilla de huevos.
Mi esposo únicamente pone para la comida el monto de 3,000 córdobas. Él gana 30,000, pero dice que tiene que pagar deudas, que yo, aunque suene loco, desconozco los montos de esas deudas. Básicamente esta es la realidad en la que estoy actualmente. Con la situación actual del país, no veo luz a corto plazo de encontrar empleo. Por ende, estoy bien preocupada por la situación familiar a futuro. He pensado irme a trabajar fuera, pero aún me rehúso por mis hijos. Elaine, decime qué hago para normalizar nuestra situación económica familiar. Te agradezco el tiempo de lectura de este email. Un abrazo. Nombre anónimo. Omitimos. Ela, ¿algunas primeras reacciones? Muchas. En primer lugar, sinceramente me generó bastante shock que hubiera decidido sacar a sus hijos del colegio. Yo tengo 2 niños pequeños y creo que de la última estrategia, si lo querés ver así, que yo tomaría como reducción de costos sería sacar a mis hijos del colegio. O si en un momento que no lo podés pagar, pues busca otro colegio, ¿verdad? Pero sobre todo a los 6 años es una edad súper importante como para decir, pues ni modo, no estudian. 2, 9 personas y un solo salario es difícil, es bien difícil realmente de manejar. Y número 3, ¿cuánto aporta el esposo, que es bien poquito para la comida realmente, versus cuánto entonces está abonando a las deudas y qué tipo de deuda hay y por qué ella no tiene ningún conocimiento de cuáles son esas deudas, por qué se generaron, dónde están esas deudas, qué tasa se está pagando, etcétera? Entonces te hago la primera pregunta. ¿Qué pasa si a la hora de abordar el tema de las finanzas, ella le ha consultado al esposo, mi amor, ¿dónde está yéndose todo el resto del dinero de tu salario? Y él lo que le ha contestado es, no estoy diciendo que esto sucedió, ¿verdad? Pero sí. Yo estoy aportando a la casa, yo soy el que está dando sustento acá, yo soy el que debe de saber esas cosas, yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie si soy yo el proveedor aquí. Vos te has topado con personas que han pasado por esta situación, sí, ¿no? Sí, y fíjate que recientemente, muy recientemente, hace 1 o 2 semanas, con una persona que no es mi amiga, pero es bastante conocida, le pasó algo, fíjate, con el esposo, y es que el banco lo llamó para decirles que como tenían 6 meses sin pagar la casa, la cuota del crédito hipotecario, se las iban a quitar, y ella se alarmó, habló con el esposo, y le dijo, bueno, tenemos que sentarnos a hacer un plan, y en todo este ir y venir se dieron cuenta, el esposo confesó, mejor dicho, que es que él tenía altas deudas de tarjetas de crédito, no en Nicaragua, sino en Costa Rica, de las que ella no tenía ni idea, 0 idea. Y entonces ella trataba de abordarlo y decirle como, pero ¿de dónde salieron esas deudas? Enséñame los estados de cuenta. Y él durante varios días se rehusaba. Entonces ella llegó a pensar lo peor y estaba dispuesta a separarse, porque ella decía, si estás escondiendo los estados de cuenta, quizás es que estabas con alguien más, porque ¿qué más va a pensar, verdad? ¿Por qué esconderlo? Resultó que después de unos días, él pues, digamos, salió a la luz, ¿verdad? Mostró los estados de cuenta y le dijo que al final sentía vergüenza, sentía vergüenza de que era puro consumo, digamos, de gastos, de salidas, de compras, y que no le estaba yendo tan bien en términos, porque como no tiene un trabajo fijo, sino que pues tiene varios negocios, no le estaba yendo bien en los negocios, y entonces el no querer aceptar o el no querer decirle a su familia, mira, me está yendo mal, lo llevó a usar tarjeta de crédito para mantener el gasto, y obviamente eso te termina pasando la cuenta. Entonces lo traigo a colación, Ricardo, porque ese tema que vos acabas de preguntar y que ella lo menciona, ¿verdad? Es decir, él dice que hay muchas deudas que yo no tengo ni idea, puede venir por ahí. Fíjate, yo una de las cosas que he aprendido es a tratar de pensar lo mejor y no lo peor. Entonces, claro, uno dice, ay, qué barbaridad, infidelidad financiera, como no le va a decir, es un hombre cerrado, es un hombre machista. Y yo he aprendido a ir un poquito más allá y tal vez decir, espérate, tal vez hay algo más ahí, tal vez tiene que ver con sus creencias, tal vez tiene que ver con sus traumas, tal vez le da vergüenza aceptar, y que no debería ser motivo de vergüenza, que no ha sabido hacer un buen uso del dinero, o que por estar aparentando o por tratar de ser el hombre proveedor ha venido viviendo muy por encima de sus posibilidades y ahora le toca pagar más de la mitad de su salario en deuda. Es muy posible. Ok, entonces creo que el primer punto que estamos abordando ahorita tiene que ver con la transparencia con respecto a los ingresos del marido y el por qué no puede aportar un poco más que esos 3,000 córdobas de comida. Creo que aquí el tema de indagar en los ingresos de él y el porqué de las deudas no es tanto una cuestión de que él revele y que él rinda cuentas, claro, totales de su dinero, sino de que si estamos pasando dificultades y vos estás poniendo el 10% de tu salario solamente en alimentación, ¿a dónde se está yendo ese otro 90%? Correcto. Ok, entonces está bien, digo, es un tema muy sensible y yo creo que cada pareja va a tener su manera de
de abordarlo, pero sí es necesario que lo aborden, sobre todo cuando hay necesidades, como decir, sacar a tus hijos del colegio. Pues creo que un padre también, en un momento en el que se toma una decisión así, tiene que ver y decir, bueno, ¿qué tanto de esos ingresos puedo ponerlos ahí? A no ser de que las deudas sean tan fuera de control que realmente él no puede poner más. Pero sí necesitaría entonces por lo menos serle honesto a su esposa de por qué entonces no está pudiendo, poner más que esos 3,000 córdobas de alimentación. Lo otro... perdón, ajá. No, y te iba a decir que, ojo, o sea, al hacerlo, tal vez tu situación financiera no va a mejorar automáticamente solamente con salir al aire libre, ¿verdad? Salir a la luz y decir lo que está pasando, pero te vas a sentir mejor, o sea, vos como hombre, como persona, la mujer como pareja, o sea, la deuda va a seguir ahí, la situación financiera igual va a seguir ahí, pero en el momento en que los dos hablan, ¿verdad? Y ponen sus cartas sobre la mesa y dicen, es por esto, esto y esto, y así estamos, y así me siento, es más fácil ser hasta empático con la otra persona y afrontar el problema juntos y ver qué plan podemos hacer entre los dos, ahora que los dos conocemos de la situación, que no es lo mismo que cada uno esté tratando de idear sus soluciones, cada uno por su lado, por separado, sin enterarse de lo que el otro está pensando, sintiendo o dándose cuenta. Exacto. Y bueno, tomar en cuenta también de que, aunque sí él, o sea, está aportando apenas el 10%, ella lo pone como la única fuente de ingresos en la casa. Si la suegra está poniendo 4,000, creo que son 4,300 córdobas de luz, ponele que le salen en promedio, y está pagando el internet y el cable. Y está reparando la casa. Y está reparando la casa, digo, solo en estos dos gastos que mencioné serían tal vez unos 5,500 córdobas. Que más ya es la más que lo que de la casa. Claro, que ya es más de lo que da el esposo, ¿verdad? Solo ahí se hace el doble de lo que el esposo pone para alimentación. Digo, el abuelo también recibe granos básicos y algunas cosas que para una casa de 9 personas se te va en una semana o menos. Entonces, viendo eso, yo creo que, a ver, el conflicto, si sentamos a todas las personas en una mesa, yo creo que es natural pensar de que habría más de algún tipo de problema y de pleito con respecto a, mira, yo estoy poniendo más que vos se supone que sos el que debería de tal cosa, pero yo también estoy poniendo tal cosa y etcétera. Entonces, digo, creo que es entendible que uno quiera evitar esa situación tan incómoda de tener que juntarse y hablar de dinero cuando todo el mundo sabe que vamos a meternos a un pleito. ¿Cómo? O sea, Ela, yo sé que vos no sos psicóloga, pero te ha tocado más o menos hacer de psicóloga sobre todo a la hora de abordar y hablar de dinero. ¿Qué cosas deberían de tomar ellos en cuenta para que no se vuelva algo emocionalmente tóxico hablar de dinero en esa familia? Y fíjate que cuando yo le contesté el correo a esta persona, para mí algo básico tenía que ser que se sentaran todos. O sea, la pareja, obviamente, al inicio, porque de hecho son los únicos dos que están así como emparejados. Todos los demás pues son los niños, el abuelo, la mamá, la tía, no son una pareja, pero ellos dos al inicio. Pero después también todas las otras personas que son adultas, porque como vos decís, cada uno está aportando de cierta manera. Y te voy a decir, es bien probable que así como ella siente que el que más da es el esposo, porque es el que pone los 3,000 córdobas para todo el mundo, seguramente cada uno de los otros por su lado está pensando lo mismo. Yo soy la que más doy porque solamente soy yo y yo estoy reparando la casa, pagando la luz que todos usamos, pago casa, claro, y seguramente que ha de comprar alguna cosa por acá y por allá, ¿verdad? Tal vez los que están manteniendo al abuelo dicen lo mismo y pero aquí son 9 personas y le mandamos todo esto al abuelo y todo el mundo está comiendo. Entonces yo creo que sentarse todos como familia y así como hacemos un presupuesto o personal o de pareja o familiar, decir, vamos a hacer el presupuesto de las 9 personas que viven en esta casa y después vamos a ver qué es lo que está poniendo cada uno y de dónde más podríamos sacar. En el caso de ella, incluso yo te digo, a mí me parece bien fuerte que su primera reacción sea, 1, sacar a los hijos del colegio y 2, decir, me voy a ir a buscar un trabajo, me voy a ir del país, cuando tal vez podría estar montando algún negocio, una pulpería, la venta de algo, ya sabes, algo que incluso podrían tener ahí en la casa y que se mueva como un pequeño negocio familiar. Exacto, y hablando ahorita de irse a los Estados Unidos, ella comenta de que su suegra se fue a Estados Unidos y regresó después de 6 meses. Eso quiere decir, si no me equivoco, de que el dinero que ella tiene se le va a terminar. Así es. O sea, que ella trajo un monto de lo que logró ahorrar estando allá y que con eso me imagino que ha estado pagando lo que dijo, la luz, la casa, claro, pero ese dinero se le puede terminar. Entonces es entendible que ella quiera ser un poquito más como reservada con respecto a esos fondos. Conservadora con sus gastos, totalmente. Ahora, entonces, lo que decís me parece sumamente importante, que se sienten y que hagan un presupuesto de todos los gastos de la casa. O sea, en esta casa se gastan, qué sé yo,
35,000 córdobas al mes en comida, en luz, en Casa Claro, en colegio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos lo distribuimos? O sea, entonces lo principal es que se sienten y que todos, o sea, que de forma transparente todos sepan cuánto se gasta en esa casa, ¿no? ¿Cuánto se necesita de comida, de luz, de agua, de teléfono, de Casa Claro, de transporte, de todo, pues? O sea, pero que incluyen a todos. O sea, no es como que la suegra dice para nosotros y la comida de nosotros. No, la comida de los 9 que viven ahí, ¿verdad? Correcto. Ok. Es muy complejo todo esto y creo que la razón por la que esto es importante saberlo es porque las dinámicas en cada familia son diferentes. En algunas familias hay muchos niños, en otras familias tal vez el resto de la gente sí tiene ingresos y tiene posibilidades, pero a lo mejor no son ingresos altos. En el caso de las deudas que podría tener esta persona, el esposo, es sumamente importante entonces, primero que todo, que sea transparente como para que a la hora de defender el por qué no está aportando más, él lo pueda hacer con base, pues, y decir, bueno, esta deuda es de esto, porque a lo mejor las deudas son de cosas importantes, pues a lo mejor fueron muebles para la casa o fueron por gastos que tuvieron que hacer, etcétera. Eso no lo sabemos ahorita. Incluso te voy a decir, o sea, al sentarse todos juntos y poner todos los datos sobre la mesa, podría pasar, me estoy imaginando, no sé, que la mamá de pronto diga, bueno, con esta plata que yo tengo aquí, no es más rentable a todos como familia que yo, por ejemplo, agarre cierta cantidad y cancele, por ejemplo, una de las deudas que más le está significando una salida de dinero mensual para que él pueda aportar más mes a mes. O sea, con esos pequeños movimientos podrían, claro, eso implicaría que él tiene que poner más plata, ¿verdad? No solamente porque deja de pagar lo otro, sino porque le tiene que pagar a su mamá. Pero los intereses son tan altos y te aseguro que en el caso de esta persona está pagando intereses altísimos, o sea, que sus créditos son bien altos por el salario que tiene, que anda un poquito menos de los $1,000, entonces no tiene tanto acceso a la banca, o sea, tal vez tiene unos préstamos de la banca y la mayoría probablemente deben de ser con microfinancieras y con financieras que le están prestando a tasa alta de interés. Cuidado incluso hasta con prestamista. Entonces, sentarse todo en conjunto podría servir hasta para tomar ese tipo de decisiones. Ok. Como decimos, no conocemos todos los detalles, salvo lo que nos reveló esta muchacha en su carta, entonces creo que acabamos de abordar algunas de las posibilidades. O sea, al final no sabemos exactamente el origen de las deudas del esposo, no sabemos exactamente la cantidad de fondos que puede tener la suegra como para decir de que se le va a acabar o no el dinero o si se le va a acabar pronto o no. Y desconocemos también la dinámica familiar, o sea, como para decir si la comunicación entre todos podría hacer que esta conversación sea fácil o podría ser que esta conversación se vuelva muy complicada. Lo que sí sabemos es de que si la situación sigue así, la conversación de hoy va a ser muchísimo menos complicada y menos amarga que la conversación que podrían tener de aquí a 6 meses si la situación no mejora. Entonces también hay que tomar en cuenta de que a veces por evitarnos un problema ahorita, nos metemos en un problema más grande más adelante. Y es que mejor entonces hacer de tripas corazón y asumir e enfrentar ese problema ahorita. Ela, ¿algo más que querramos como abordar de esto que aprendimos hoy? Sí, no, nada más recalcar que uno, es súper común en nuestros países que vivamos con familia extendida y eso no está mal, creo que es parte de la cultura. Pero número 2, si lo vamos a hacer así, las finanzas también tienen que ser transparentes, especialmente cuando hay una sola persona trabajando y la otra es lo que tienen son como fonditos de ahorro. Entonces, la transparencia y la comunicación van a ser claves para poder tener una convivencia tranquila. Ok, vale la aclaración entonces. Si alguien quisiera contarnos su historia, no se preocupen, no tiene que ser una historia dramática o trágica con respecto a sus deudas o sus gastos o las estafas, como hemos abordado anteriormente. Ela, ¿dónde se pueden comunicar con vos y dónde pueden encontrar más información de lo que vos haces? La mejor manera es que me manden un correo a elaine@plataconplatica.com y si quieren continuar aprendiendo o resolviendo sus problemas financieros, la página web es plataconplatica.com y también me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Plata con Plática. Bien, de esta manera nosotros les invitamos a seguir pendientes de otro episodio más de Endeudados Anónimos. Compártanlo en sus redes, háblenles a sus amigos, a sus familiares. Yo estoy seguro que les puede ayudar a conocer estas historias de las que hemos estado hablando ya desde hace algunos meses. Ela, un enorme gustazo siempre compartir con vos el programa. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de Endeudados Anónimos. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.